Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, iglesia. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada hermano que está mirándonos a través de Facebook y de YouTube. Bienvenidos sea, hermanos. Estamos aquí una vez más para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos tenido una semana tal vez larga, con trabajo, con gozo, con pruebas, pero estamos aquí, hermanos, una vez más porque Dios nos lo ha concedido para adorar su nombre. Amén. Quisiera comenzar, hermanos, mandándole un caluroso saludo a la Iglesia Fuente de Restauración, a nuestros pastores que se están sintonizando, tal vez ahorita, y a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Quisiera leer un salmo, hermanos, en Salmos 118, versículo 1. Dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y eso lo creemos y lo declaramos en nuestras vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y hacer una oración. En el nombre de Jesús, aleluya. Padre Santo, te damos la honra y la gloria, Señor, porque estamos aquí una vez más para adorarte, glorificarte, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú sigas cuidándonos, nos sigas guiando, Señor, en todo momento, Padre Santo. Gracias por estas bendiciones, Señor, y gracias por todo lo bueno que eres. Aleluya, Señor, te damos la honra y la gloria. Amén. Vamos a adorar al Señor, hermano. Vamos a iniciar nuestro servicio. Vamos a cantar unas alabanzas. Amén, aleluya. Con tu valor, lo que deseamos es revolución, que el cielo se parta en dos, inundarnos, en el desierto broten ríos, vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Cántele conmigo, hermano, amén.
Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Adoramos al Señor, hermanos. Denle un fuerte aplauso. Aleluya. Ahí donde está a través de las cámaras, hermanos, ahí en su hogar, en su recámara, hermanos, aleluya, en la sala de su casa, alabe al Señor. Aleluya. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo, Dios por siempre, y toda lengua confesará que Él es Jesucristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo, Dios por siempre, y toda lengua confesará que Él es Jesucristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Aleluya, una vez más, hermanos. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, aleluya. Permítanos, Señor, que nos entreguemos, Señor, completamente a ti, nos rindamos a ti, Señor, para que hagas tú lo que quieras con nosotros, Señor, nos guíes con tu Espíritu Santo, amén, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y adorar al Señor, hermano. Aleluya, por unos momentos. Totalidad a ti. Entrego alma y corazón. Nada más que dar.
que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Tómame, aquí estoy. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, le damos honra y gloria al Señor. Él es bueno, su presencia es hermosa. Amén. Aleluya. Hemos adorado al Señor, le hemos cantado alabanzas. Amén. Ahora continuaremos con lo siguiente, hermanos. Disculpen, con la palabra de Dios, con la predicación. Nuestra hermana Oli Díaz va a traernos la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano que si nos seguimos cantando unos minutos más ese canto. Le invito ahí donde nos está viendo, donde está en su casa. Aleluya. Levanta tu mano y en esta noche dile que entregas todo a Dios. Amén, aleluya. En totalidad a ti entrego alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti entrego alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En esta tarde, tú que nos estás viendo por las redes sociales, te doy la bienvenida.
también a nuestros hermanos que están aquí. Gracias a Dios que podemos estar una vez más delante de su santa y bendita presencia. En esta tarde quiero llevarte a meditar en un pasaje de la Biblia que llamó mi atención. Y es algo es algo interesante porque exactamente el canto que nuestro hermano estaba cantando nos habla de esto. Y quiero que abras tu Biblia en el Segunda de Reyes, capítulo 23, el versículo 25. Doy gracias a Dios porque estoy aquí una vez más delante de ustedes. Y también le doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos están bien, sé que ellos nos están viendo, nuestros pastores, a nuestra iglesia Fuente de Restauración, que sé que ellos también nos miran. Y gracias a Dios sobre todo porque nos mantiene en su camino santo, nos mantiene con salud. Pedimos oraciones por nuestras familias en México, que algunos han sido afectados por este virus, pero estamos pidiendo y creyendo a Dios que Él los va a librar con todo bien. Una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. La palabra de Dios dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Voy a invitar a nuestros hermanos que están aquí, que si por favor toman asiento. Como dije hace unos momentos, este pasaje me llamó mucho la atención cuando lo leí. Y me recordó algo que nuestro Señor Jesús dijo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que debemos de seguir? Y esto lo encontramos en Mateo 12:30 y también en Lucas 10:27. Y es un pasaje conocido de todos nosotros, yo creo. Y dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y cuando leí este versículo en Segunda de Reyes me llamó mucho la atención porque dice casi palabra por palabra lo que nuestro Señor Jesús dijo. Y dije, entonces dije, bueno, voy a investigar un poco más por qué dice esto sobre este rey. Y qué interesante es para mí que la Biblia describa de esta manera a un hombre que vivió aquí hace muchos años. Y es este hombre, como nos dice aquí, usaron la misma fórmula, las palabras que dice la palabra de Dios, que lo que el Señor dijo muchos años más tarde en Mateo y en Lucas. Y por eso me intrigó mucho y, como estaba diciendo, me puse a estudiar la vida de este rey. La mayoría de los reyes, como sabemos nosotros, como hemos estudiado, tanto de Israel como de Judá, no siguieron a Dios. El último rey del Reino Unido fue Salomón. Y todos hemos leído cómo el templo que él construyó a Dios fue una gran maravilla de ese tiempo. Hubieron reyes, reinas de otros países que vinieron a ver esta arquitectura tan hermosa. Y no tan solo la arquitectura, sino que lo labraron con oro, usaron la madera más preciosa que había en ese tiempo, la mandaron traer de Egipto, de otros países. Los utensilios también eran labrados de oro. Yo me imagino que era algo hermoso, algo precioso que se debió de haber contemplado en aquel tiempo. Y como hemos leído en la Biblia y también hemos estudiado, después de que el rey Salomón dejó de ser rey, el reino se dividió, ¿verdad? En el reino del norte o Israel y el reino del sur o Judá. Y desafortunadamente los reyes de ambos reinos se alejaron de Dios, al punto que Dios los entregó a los reinos, a reinos gentiles.
Y así fue llevado el reino del norte cautivo por el rey por Asiria. Y el reino del sur estuvo un tiempo más reinando sus reyes aquí en la tierra, porque algunos de sus reyes siguieron a Dios. Y uno de esos reyes que sirvió a Dios fue Josías, del que habla la Biblia y de quien tomé este versículo. Para el tiempo de este rey, el reino del norte ya había sido llevado cautivo por Asiria. Dios les había advertido al reino de Judá también que debían arrepentirse o los entregaría también a sus enemigos. Y aún así, con todas estas advertencias que Dios había dado por medio de profetas y de otros hombres en la Biblia, la mayoría de los reyes seguían alejados de Dios. Pero cuando llega a ser rey Josías, esto cambia. ¿Qué era la diferencia entre este rey que le llaman que no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas? Dice, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Que no hubo un gran rey David? ¿Que no hubo un gran rey Salomón? Porque aquí dice, no hubo otro rey antes que él, aunque sí hubieron otros reyes, pero ninguno que se convirtiese a Jehová de su corazón como lo hizo este rey. Este rey, si usted lee, dice la Biblia que comenzó a reinar cuando tenía escasos 8 años de edad. Así que era un niño cuando él vino a ser rey. Yo no lo sé usted, pero un niño de 8 años ser rey, pues se me hace algo increíble de pensar, pero así era en ese tiempo. Si el rey moría, su hijo venía a ser el rey. Y este niño, cuando su padre muere, entonces viene a ser el rey de Judá. Y lo que nos dice la Biblia en el capítulo 22, versículo 2 de Segunda de Reyes es: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso es lo primero que la Biblia nos dice inmediatamente después de que este niño viene a ser rey. Y luego nos dice la Biblia, les voy a relatar un poco de la historia de este hombre. Dice, a los 16 años de edad comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Era un adolescente todavía. Y dice, la Biblia nos continúa diciendo que a los 20 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los altares e imágenes que se habían erigido a otros dioses. ¿Y quién había erigido esos altares? Nada más y nada menos que los reyes que habían venido antes de él. Y luego dice que cuando tenía 26 años, entonces decide reparar el templo que había sido olvidado. Aquel templo, aquella maravilla que tenían, que en el tiempo de Salomón había sido tan grandioso que lo habían venido a visitar otras gentes de otros reinos, de otras ciudades, de otros países, ahora estaba olvidado. Dice que él decide reparar el templo. ¿Y por qué se había olvidado este templo? Porque los reyes que habían venido antes que él se habían alejado de Dios. Y luego nos dice la Biblia que cuando en Segunda de Crónicas, capítulo 34, que al sacar el dinero que había sido traído, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley. Entonces es traído el libro de la ley ante el rey y es leído. La Biblia dice que cuando se lee el libro de la ley a el rey, él rasga sus vestidos. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta cuando le estuvieron leyendo la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba muy lejos de lo que la palabra de Dios decía. Y el que se rasgara sus vestidos quiere decir que ante nada él se humilló ante Dios y yo pienso que él en su corazón pidió perdón a Dios. Yo pienso que él inmediatamente dijo, tenemos que cambiar esto.
Y entonces la Biblia nos dice que él mandó consultar cuál era la voluntad de Dios para él, para el pueblo de Israel, porque estaban muy lejos de lo que la palabra de Dios decía. Y Dios le hace saber por medio de la profetisa Hulda que Dios iba a traer juicio sobre Israel por apartarse de él, pero que no sería durante el reinado de Josías. Y cuando Josías recibe esta palabra de Dios, él entonces manda llamar a todo el pueblo al templo y les lee a ellos también el libro de la ley. Y él hace pacto de caminar con Dios, de guardar sus mandamientos y estatutos, sus testimonios y poner por obra las palabras que estaban escritas en el libro de la ley. Y como para poner manos a la obra, dice la palabra de Dios, que entonces él mandó que se celebrara la Pascua. Y nos dice el libro de Reyes que no se había celebrado la Pascua desde el tiempo de los jueces, que ni los reyes de Judá ni los reyes de Israel la habían celebrado. Y después de esto es que está escrito el versículo con que empezamos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él nació otro igual. Ahora que hemos repasado un poco lo que este rey hizo, le quiero invitar a que meditemos en algunas cosas en esta tarde. ¿Qué es lo que podemos aprender sobre este rey? ¿Qué nos puede dejar de ejemplo este rey que vivió hace tantos años a usted y a mí en este día? Y lo primero que yo aprendo es que este rey, niño, escogió el modelo correcto a imitar. Él escogió al rey David. Él podría haber seguido en los pasos de su padre Amón, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. O quizás decir, mi abuelo Manasés fue un gran hombre, así que voy a seguir los pasos, el legado que él me dejó. Pero este abuelo también había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Él escogió, dijo, no, sé que a la edad de 8 años era un niño, pero yo no sé cómo, quizás Dios, quizás él al ver o quizás alguien que conocía de Dios le dijo, mira, tu padre, el camino que te dejó a seguir no es bueno. El camino que te dejó tu abuelo tampoco es bueno, tu tatarabuelo tampoco. Quizás yo creo a lo mejor se fueron hasta que llegaron al rey David, que la Biblia dice que el rey David era conforme al corazón de Jehová y dijo, este sí es un buen modelo a seguir. Y con esto le quiero decir, hermano, que yo aprendo que sí se puede romper el patrón de maldad. Sí se puede romper el patrón generacional de cualquier cosa que nos hayan dejado nuestros antepasados. Sí se puede romper el patrón. Quizás si mi padre no fue cristiano, yo puedo ser cristiano. Si mi padre o mi madre fueron cristianos, pero no sirvieron fieles a Dios, ¿sabe qué? Sí se puede romper ese patrón y yo sí puedo ser fiel a Dios. Es que sí se puede ser fiel a Dios, aunque nadie más en mi casa lo sea, aunque nadie antes de mí lo haya sido. Aunque todo me enseña a seguir un patrón de fracaso en mi vida cristiana, yo puedo ser diferente. Si no hay nadie en mi familia que ha sido victorioso en el camino de Dios, yo puedo escoger el mejor modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y le aseguro que usted va a ser victorioso siempre que lo siga a Él y lo escoja como su modelo a seguir. Y porque Él, como primogénito hijo de Dios, es también nuestro hermano. Y entonces Él es el perfecto modelo para seguir.
Y con esto le quiero decir que sí se puede ser victorioso a Dios. Sí se puede llegar hasta el fin de la vida de uno sirviendo a Dios. Sí se puede llegar al día en que quizás moramos y decir gloria y victoria. ¿Por qué? Porque sí se puede, siempre que usted escoja el modelo correcto a seguir. En estos días que hemos perdido muchos hermanos por esta pandemia, este virus, hay muchos testimonios de que en sus últimas horas, en sus últimos minutos, en vez de estar tristes, en vez de estar atribulados, ellos estaban en paz y gritaron aún victoria, gritaron gloria, porque ellos sabían que al Dios que ellos habían servido toda su vida, ahora lo iban a estar viendo unos momentos más. Y esa es verdad, la verdadera victoria en nuestra vida cristiana. Lo segundo que yo aprendo de este rey es que se puede ir en contra de la corriente para seguir el camino que Dios nos dejó marcado. Muchas veces nosotros buscamos y decimos, no, es que están haciendo esto, estas personas, aquellas personas están haciendo algo mal, y a veces sentimos la presión de seguirlos, porque es la presión social aún en los medios sociales es muy fuerte para seguir las corrientes del mundo. Pero déjeme decir, usted puede ir en contra de la corriente, porque el camino que debe seguir es el camino que Dios nos dejó. A veces aún en nuestra propia iglesia tenemos ejemplos que no debemos de seguir. Aunque no debiera de ser así, pero a veces sí se encuentran. A veces hay hermanos que nos gusta criticar. Hay hermanos que dicen, ya no me gusta esto, ya no voy a ir a esa iglesia. Me dijeron algo que me dañó, entonces ya no voy a estar allí. Y a veces nos presionan también a nosotros para que sigamos en esos caminos. Déjeme decirle, no siga la corriente simple y sencillamente porque alguien se la está presentando. Siga a Dios y busque la voluntad de Dios, porque Él sí le va a decir cuál es el camino a seguir. Yo me imagino que el ambiente que debió de existir cuando Josías era rey a su temprana edad, y aún cuando siendo adolescente, era una presión muy grande a dejar que la gente siguiera adorando a los ídolos, que siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Yo creo que para entonces ya estaba una mentalidad de decadencia moral y espiritual muy dentro del pueblo de Israel, porque ellos habían vivido así por mucho tiempo. Y yo me imagino que debió de haber habido cuando menos uno que lo quiso disuadir de hacer estas cosas que él se puso a hacer para servir a Dios. Pero él no le importó nada de esto. No le importó que la mayoría de la gente estuviera sirviendo a dioses ajenos, a ídolos que ellos no debían seguir. Él dijo, yo no me importa si todos van para allá, yo voy siguiendo a Dios. Si es difícil convencer a una persona de que cambie, ¿se imagina de tratar de cambiar a todo un reinado que habían vivido alejado de Dios por muchos años? Es más, la Biblia nos dice que hasta se prostituían y que aún sacrificaban niños a esos ídolos. Y la Biblia nos dice que aún el templo de Dios estaba lleno de altares a dioses ajenos. Pero este joven, este niño, este hombre propuso en su corazón seguir a Dios y no a la corriente del mundo en que él vivía. Y ese somos usted y yo. Porque usted y yo no vamos según la corriente del mundo, no vamos siguiendo a lo que el mundo dice o lo que el mundo nos pone que así debemos seguir, que así debemos de actuar, que así debemos de comportarnos o que así debemos de vestirnos. Usted y yo vamos siguiendo a Dios. Y esto es lo que quiero que entendamos, que
que nosotros podamos ser fieles a Dios, hay que proponer en nuestro corazón seguir a Dios. No es por casualidad, no es porque si las cosas me van bien, no es porque si me cae bien el hermano o la hermana, o si nos llevamos bien, o si tengo un amigo aquí en la iglesia que voy a ser fiel a Dios. No es porque si me cae bien el pastor, el diácono o alguien más. Es porque yo me he propuesto en mi corazón ser fiel a Dios y seguirle, no importando cómo estén las cosas alrededor de mí. Porque nuestra mirada debe estar en Cristo y no en lo que pasa alrededor de nosotros. Algo más que yo aprendo de este joven es que una vez que se propuso servir a Dios, se dio cuenta que los altares que estaban alrededor de él debían de derrumbarse, debían de caerse. Y no hubo alguien más que dijera, oh, esto está mal, esto va en contra de Dios, sino que él dijo, hay que derribar todos los altares que están aquí que no son para el Dios verdadero. Y comenzó derrumbando altares y terminó en el mismo templo limpiándolo de altares de ídolos que hasta allí había llegado la decadencia espiritual de este pueblo. Porque una vez que uno busca a Dios, Él nos hace saber lo que tenemos que cambiar, que tenemos que quitar de nuestro corazón. Porque Dios quiere ser el único en nuestra vida. Él quiere ser el único a quien seguimos. Él quiere ser el único a quien servimos. Y eso no es posible si tú tienes algo más importante que Dios. Cualquier cosa que sea, tu trabajo, tu familia, lo que sea, no puede haber nada más importante que Dios en tu vida. Y si hay algo que te estorba, hermano, te invito a que sigas el ejemplo de este rey y hay que derrumbarlo, hay que tumbarlo, porque solamente así podremos servir y dar toda nuestra atención a Dios. Y una vez que quitó todos estos altares a dioses falsos, se dio cuenta que había un lugar dedicado a Dios que tenía que ser reconstruido, que estaba olvidado. Ese templo tan hermoso que había sido construido durante el tiempo de Salomón, ese templo que había sido una maravilla, que lo enseñaban a todo el mundo y decían, mira lo que construía Dios. Yo me imagino que decían, vengan y vean lo que Dios nos ha ayudado a construir. Ese templo estaba olvidado. Ese templo dice que tenía grietas, estaba comenzando a derrumbarse porque estaba olvidado. Lo más triste de todo es que ellos tenían un templo hermoso, pero el templo solamente existía en un edificio porque Dios no existía ya en sus corazones. El templo había venido a ser nada más que un adorno más. Y cuando fue al templo, se encontró no tan solo que había un Dios celoso que no quería a nadie más que hubiera en la vida de este hombre y la vida de Israel, sino que Él les había dejado un libro como guía del cual estaban bien alejados, al punto que parece que no se había leído por muchos años. Y es cuando le leen este libro al rey que se da cuenta de cuán lejos están de lo que Dios quiere que sigan, del camino que Dios le había dejado a este pueblo. Y se da cuenta de que lo más alejado que ellos están de Dios, lo más cerca que están de un juicio que Dios había dicho que iba a traer sobre ellos. Y es aquí donde yo creo que su alma se ve afectada. Él se humilla y promete seguir a Dios, porque no puede ser de labios para afuera. El alma tiene que estar comprometida para que usted y yo podamos ser fieles y ser victoriosos en nuestro caminar con Dios. No podemos decir voy a ser fiel a Dios y nada más lo decimos, pero no estamos
haciendo nada, nuestras acciones no están demostrando realmente que nosotros queremos una relación con Dios. Qué triste que este pueblo de Dios estaba tan alejado de Dios. La palabra de Dios es la única, dice ella misma, la que puede llegar y penetrar hasta el alma para causar el cambio necesario en nuestra vida. Y dice la Biblia que después de que el rey se dio cuenta de que lo que Dios quería y lo que tan alejados que este pueblo había estado de Dios, que se dio cuenta que Dios les mandó celebrar la Pascua. Y es triste leer que dice que desde el tiempo de los jueces que no se había celebrado la Pascua. Lo que Dios les había dicho que debían de celebrar cada año para recordar que Dios los había librado, que ellos ahora eran libres por ese Dios todopoderoso al que ellos debían de servir. Ese templo hermoso vemos que ahora solamente se había convertido en nada más que un adorno, porque Israel se había alejado de Dios. ¿Qué era la Pascua para ellos? Significaba que ya no eran esclavos, significaba que ahora eran libres, significaba que ahora eran su propio pueblo y ahora podían adorar a Dios libres de cualquier rey que los estuviera en contra de ellos. Ese Dios que los libró y los salvó de la esclavitud, lo habían abandonado. Ese Dios estaba lejos, muy lejos de ellos. Ese Dios que había sido su salvación no existía ya en el corazón de este pueblo. Es por eso que la Pascua, que el templo, que la palabra de Dios estaba olvidada para ese pueblo. Hermano y hermana, para ti y para mí la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que entregó su vida por ti y por mí. Él fue el que un día nos sacó de nuestra esclavitud de pecado en el que vivíamos. Así que es muy importante que tú y yo reconozcamos que Jesucristo debe ser nuestro Rey de Reyes, que Jesucristo debe ser a quien debemos de seguir, que Jesucristo debe ser a quien debemos de adorar. Hay que aprender de los ejemplos buenos que tenemos en la Biblia, de cómo ser fiel a Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y para esto, como este rey, necesitamos envolver todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, porque solo así es posible que seamos fiel al compromiso que tenemos con Dios. Porque hemos hecho un compromiso con Dios, al mismo que este pueblo que un día cuando bajó Moisés y les leyó la ley, dijeron, así vamos a hacer, nos comprometemos a servir a Dios toda la vida y a serle fiel y a servir lo que está escrito en este libro. Así usted y yo un día nos bautizamos y comprometimos y decimos, yo hago pacto con Dios y digo que le voy a ser fiel toda la vida. Es un pacto para siempre, no es un pacto para ahorita. Es un pacto en que dice, yo voy a leer la Biblia y voy a saber qué es el camino a seguir. Yo quiero conocer la palabra de Dios. Yo quiero estar en su templo y más que venir al templo, adorar y darle todo a mi Dios. Es servir a Dios. Este rey es un ejemplo a usted y a mí para seguir como amar a nuestro Dios. Y déjeme decirle que yo pienso que no fue fácil. No debió haber sido fácil para este rey tener que romper con todo lo que él tuvo que romper. Este rey tuvo que romper el patrón de sus antepasados, el legado que ellos le habían dejado. El ejemplo era malo. Él tuvo que romper con eso. Él buscó a Dios con todo su corazón.
Él destruyó todo lo que era un obstáculo para servir a Dios. Tuvo un reencuentro con la palabra de Dios. Qué precioso es esto. Él la leyó. Y como he dicho en otras ocasiones, si usted lee la palabra de Dios, déjeme decirle, no es un libro más. La palabra de Dios lo cambia a usted. Cuando usted menos se dé cuenta. Y cuando se dio cuenta, tuvo ese reencuentro con su Dios, yo pienso que estaba tan contento y a la vez tan atemorizado de cuán alejado estaba el pueblo de Israel de Dios, que él lo compartió. Dice la Biblia que él mandó llamar a todo el pueblo, fue al templo y les leyó la ley. Y allí todos se comprometieron una vez más ante Dios, seguir a Dios y serle fiel. Y sobre todo, él puso en acción lo que él aprendió, lo que él leyó en la palabra de Dios. Y lo que yo le quiero llevar a meditar en esta tarde es, en estos tiempos que estamos viviendo, es muy fácil alejarse de Dios. Es muy fácil dejar las cosas de Dios para después, porque queremos seguir con nuestra vida, queremos seguir con lo que está pasando, pero poder decir, no, pues hoy no hay servicio, solamente lo pasan por las redes sociales, lo puedo ver después. Y el después a veces se va pasando a mañana, al otro día. Y decir, no, pues ahora nada más los domingos hay servicios y hay muchas restricciones y tengo que ponerme una mascarilla y esto y lo otro y decir, no, pues, ¿para qué voy? Es muy difícil servir a Dios así. No siento la presencia de Dios. Es muy fácil, estamos en un tiempo muy peligroso porque yo creo que nuestro Dios viene pronto por su iglesia. Y hay que estar listo, hermano y hermana. Y todo esto puede ser como fueran los ídolos para el pueblo de Israel, un estorbo para ti, para mí, para seguir a Dios. Es muy fácil decir, no, las cosas son difíciles, mejor me quedo en casa, mejor me voy con mi familia, mejor hago estas cosas. Y después escucho la palabra de Dios, después me leo la Biblia, después tengo un momento con Dios. Es un tiempo difícil. Y déjeme decirle, lo que yo aprendo de este rey es que no fue una cosa, sino un conjunto de cosas que él tuvo que hacer para que no tan solo girara su vida 180 grados diferentes de como iba todo el pueblo y los reyes que vinieron antes de él, sino para que todo el pueblo de Israel también siguiera a Dios. Y es lo mismo que tú y yo debemos de ser en estos días. Tenemos, hermanos, que hacer algo. Tenemos que ser fieles a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto no es posible si tú le das importancia a todo lo que está sucediendo hoy. Te invito a que meditemos un momento. ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cómo está nuestro servir a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos un encuentro personal con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no tomas el tiempo para meditar en la palabra de Dios? No tan solo usarla para dormir, ¿verdad? Porque a veces la leemos antes de dormir y nos da sueño, sino realmente meditarla y escudriñarla al punto que llegue hasta nuestra alma, como lo hizo este hombre. Es un tiempo peligroso, pero así como nos enseñó este rey, sí se puede, sí podemos. Si tú le das a Dios la importancia
que Él debe tener en tu vida y en la mía. Te voy a invitar a que tomemos un tiempo para adorar a Dios. Unos minutos nada más. Ahí donde estás en tu casa, voy a invitar a nuestro hermano Jesús que nos lleve en un canto. Te voy a invitar a que si hace tiempo que no vienes al templo, que vengas al templo. Ven a tener un reencuentro con tu Dios. Si hace tiempo que no lees la Biblia al punto de que digas, oh, este versículo me tocó, este versículo tengo que aprendérmelo porque es algo que realmente necesito en mi vida. Si hace tiempo que no haces algo por tu Dios, quizás es tiempo de que lo hagas. Porque viene el tiempo, muy cercano está, en que nuestro Señor Jesús viene por su iglesia. Él nos va a llamar. Y para entonces sí va a ser muy tarde. Vinieron reyes después de Josías e hicieron lo malo ante Dios. Y Dios, conforme a lo que Él profetizó, a lo que Él había dicho, los entregó a los manos de los pueblos gentiles y terminaron en cautiverio. Cuando se quisieron dar cuenta de que estaban equivocados, fue demasiado tarde. Cuando quisieron cambiar su camino, fue demasiado tarde. Y para ti y para mí, hoy es el día en que debemos de cambiar nuestro camino, en que debemos reencontrarnos con Dios y recordar ese compromiso que un día hicimos al bautizarnos y dijimos, te voy a ser fiel para siempre y toda la vida. Aleluya. En medio del dolor, en medio de la aflicción, tú me das paz y me enseñas tu amor. Todo lo que perdí, lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. En medio del dolor, en medio de la aflicción, tú me das paz y me enseñas tu amor. Y todo lo que perdí, lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Hermano, hermana, te invito a que busques a tu Dios. Si hace tiempo que no tienes ese reencuentro con Él, te invito a que hoy sea la
gozo que quizás un día sentiste, si es que no lo sientes. Y tú que estás sirviendo a Dios día tras día, te invito a que no desmayes, no desfallezcas, porque la victoria está cerca. Que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Josué con nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, paz de Cristo. Hemos escuchado un hermoso mensaje y creo que todos podemos estar de acuerdo que debemos de mantener nuestro templo bien alineado, bien preparado, limpio y listo para que el Señor siga morando con nosotros. Y le damos gracias a Dios por el ministerio de nuestra hermana Olivama Díaz. Que Dios la bendiga y que Dios la siga usando por medio de su palabra. Y le damos muchas gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros, hermanos. Estamos contentos, estamos muy felices por lo que Dios continúa haciendo día tras día. Estamos contentos por entre tantas cosas. Sabemos que es un tiempo difícil, sabemos que es un tiempo donde hay mucha preocupación y hay tiempo donde mucha gente está preocupada por lo que va a hacer, por lo que va a suceder, por este virus, por esta pandemia, por estas cuarentenas, estas restricciones. Mas, sin embargo, tenemos una muy buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo viene pronto. Aleluya. Y otra buena noticia también es que esta semana estuvimos contentos porque un hermano de nuestra iglesia, un joven, determinó dar su vida a Cristo y lo bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados en esta semana. Y es por eso que estamos contentos, porque en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades de la vida, todavía hay gente que se atreve a decir: yo quiero arrebatar el reino de Dios y su justicia con fuerza. Y le damos gracias a Dios por el hermano Jaime Jr., que Dios lo bendiga. Y vamos a estar orando por él y por la familia Martínez para que Dios siga prosperando su vida. Y por ahí se están trabajando también algunos otros bautismos que vamos a seguir trabajando, ministrando, discipulando, enseñando, adoctrinando, para que el Señor haga completa la obra en la vida de estos jóvenes. Y le damos gracias a Dios por ello. Queremos darle muchas gracias a todos nuestros hermanos de Fuente de Restauración que hacen posible con sus oraciones, con sus ofrendas, con su esfuerzo y con su compañerismo para llevar a cabo nuestros servicios, ya sea en línea o ya sea aquí en el edificio, en el santuario, con la congregación. De igual manera, todos están comprometidos para servir a Dios. Quiero dar las gracias a Dios por nuestros hermanos músicos, nuestro hermano Jesús Guarneros y nuestro hermano Andrés Robles, que Dios les bendiga mucho. Nuestra hermana Carla también, que se esfuerza, nuestra hermana Carla Silva, se esfuerza para alabar a Dios y servir al Señor con todo su corazón. Y estamos contentos por el equipo que tenemos, estamos contentos por los ministerios que hay en Fuente de Restauración. Y lo único que quiero mencionar también es los anuncios de este fin de semana. Pero antes de entrar a los anuncios, quisiera yo motivarles, hermano. No quiero hablar no me quiero escuchar como un predicador de prosperidad, mas sin embargo yo creo en un Dios que es dueño del oro y de la plata. Yo creo en un Dios que Él es dueño de mis finanzas, Él es dueño de mi cartera, Él es dueño de mi cuenta en el banco, Él es dueño de todo lo que yo tengo, Él es dueño de mí. Como escuchamos el mensaje de hoy, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Esto que ustedes miran aquí es de Dios. Todo lo que usamos, todo lo que utilizamos, sea con nuestras manos, sea con nuestros talentos, con nuestras habilidades, sea con nuestras cosas materiales, todo es de Dios y para Dios. Y por eso le damos gracias. Mas sin embargo, Dios no nos está pidiendo a nosotros que nosotros Dios nos dice: tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ofrendar. Mas sin embargo, Dios nos motiva por medio de su palabra que le ofrendemos a Él. La ofrenda no es porque Dios la necesite. Dios puede seguir siendo Dios soberano con mi ofrenda o sin mi ofrenda, pero más bien mis diezmos y mis ofrendas son para que yo sea bendecido, no para solamente honrar a Dios o para bendecir a Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Por eso te invitamos que si tú quieres gozar de algunas bendiciones, dice la palabra de Dios que Dios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Algunas veces escuché que alguien dijo, porque Dios bendice al dador alegre. Pues no vamos a cambiar esa palabra, no vamos a decirle, Dios, te voy a dar para que me bendigas. No, sino que nosotros damos para la obra porque amamos a Dios. ¿Y por qué? Porque Él nos ama. Dice la Biblia, el Señor ama al dador alegre. No es que bendice al dador alegre. De hecho, creo yo que con todo lo que hemos recibido de Dios somos más que bendecidos. Si estamos aquí es por la misericordia, por la gracia, por el favor de Dios y porque el Señor ya nos bendijo. Ahora el Señor nos demuestra su amor, que no nos va a dejar desamparados. Dios va a proveer para nosotros todas las cosas, todo lo necesario para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros ministerios, y a Él es toda la honra y toda la gloria. Así es de que si tú quieres enviar tus diezmos, tus ofrendas, quieres ser bendecido, si amas a Dios y si crees que Dios te ama con amor eterno, amor profundo, te invito a que des tus diezmos y tus ofrendas puedes utilizar una aplicación que se llama Venmo y lo puedes utilizar en @FDR Church, o también puedes utilizar en Tithely, que también es @Apostolic Fuente de Restauración. Ahí puedes enviar tus donaciones, puedes enviar tus diezmos, puedes enviar tus ofrendas de amor, puedes enviar todo lo que esté en tu corazón, o también puedes venir a la iglesia. El domingo estamos localizados en el 2375 de la Sur Virginia y estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde. Puedes venir y traer tus ofrendas en un sobre y puedes venir, como dice la palabra de Dios, traer todos los diezmos a la folí. Y probadme en esto, dice Jehová, si no es que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Puedes venir al templo y traer tus ofrendas para la honra y gloria del Señor. Y como dije, pues el domingo a las 2 de la tarde estaremos celebrando nuestro servicio de alabanza y de adoración. Y también a las 11 de la mañana el domingo estamos en la radio. Y déjame decirte, hermano, no te quieres perder estos mensajes en la radio porque son buenos. Nos puedes escuchar. Tienes 3 opciones para escucharnos. De hecho, sí, 3 opciones para escucharnos en la radio. Número 1 es puedes sintonizar tu radio en la frecuencia modulada o FM en el 100.5, o puedes ir a AM en el 1550. O si tú dices, mi radio como que la antena no le sirve muy bien, entonces puedes ir al www.radiovidarino.com y ahí puedes escuchar el mensaje para la honra y la gloria de Dios y puedes gozarte con nosotros. Si lo utilizas en la radio es aquí localmente, pero si vas a utilizarlo en el internet, lo puedes escuchar en cualquier parte del planeta Tierra. Qué bendición, qué enorme bendición. Le damos gracias a Dios por eso. Si te fueras hasta México, allá lo escuchas. Si quieres ir a la India, allá lo puedes escuchar. Si quieres ir hasta Corea, a escondidas, lo puedes escuchar. Gloria al Señor también. Aleluya, es más un comercial político. Gloria al Señor. Pero donde quiera puedes escuchar el programa de radio y también los cultos de adoración, lo que es los viernes y los domingos, lo puedes también escuchar por Facebook. Y estamos en Facebook, en Iglesia Fuente de Restauración, Apostolic Fuente de Restauración en Facebook, y también puedes buscarnos en YouTube como Iglesia Fuente de Restauración. Así es de que recuerda, tenemos un fin de semana ocupado. Sé que sigue siendo el verano y sigue siendo días para pasarlos en familia y disfrutar del verano, pero tengamos mucho cuidado, mantengamos nuestra distancia social, mantengamos todas las reglas que se nos han impuesto y vamos a seguir al tanto de lo que está pasando y le damos gracias a Dios por eso. Enviamos un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos de Fuente de Restauración, a nuestros pastores, como mencionaba el hermano Jesús, que Dios los bendiga mucho y vamos a seguir alabando y glorificando al Rey de Reyes y seguir predicando y ganando almas hasta que el Señor decida venir por su iglesia, que creemos que será muy pronto. Te invito que ahí donde estés, hermano, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a levantar una oración a nuestro Dios y vamos a pedirle, pero te invito, hermano, que le pidas a Dios que si Él quiere puede bendecirte, que Dios entre en tu hogar, que Dios entre en tu familia y que Dios sea parte del núcleo familiar en tu hogar. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque sé que tú eres fiel, tú eres grande, tú eres Dios todopoderoso, Señor. Y sé, Señor Santo, que tú puedes ser parte de nuestra vida, de nuestros hogares.
cuando tú seas parte, cuando tú eres parte de nuestra familia, cuando tú eres el núcleo, Señor, de nuestros hogares, hay bendición en nuestras familias, hay bendición, Señor, en nuestra iglesia, hay bendición en nuestra comunidad y puede haber bendición en nuestra nación y, ¿por qué no, Señor, en el mundo entero? Porque tu palabra dice que si se humillare tu pueblo, Señor, sobre el cual tu nombre es invocado, tú escucharás desde tu trono celestial, y vendrás y sanarás la tierra. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, todas las personas que nos escuchan en esta tarde, Señor, los que con su corazón dan bendición, con su corazón dan sus diezmos, con su corazón dan sus ofrendas, Señor, los que están levantando oración, los que están haciendo una guerra espiritual, levantando el nombre de Cristo Jesús en alto, todos aquellos que están ganando almas, Señor, para tu honra y para tu gloria. Cristo Jesús, bendice con toda bendición de lo alto, Padre bendito, hasta que sobreabunde. Y ahora te pido que despidas nuestra iglesia y nuestro programa, nuestro servicio en esta noche, Señor, en paz y en comunión, mas nunca de tu divina presencia, Cristo Jesús, porque es ahí donde queremos estar todo el tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos miramos el domingo con la ayuda de Dios. Bendiciones.